Iniciamos, ¿verdad?, con la semana 14 y lo primero que tenemos es la anticipación. Acá tenemos un poco acerca de la crónica corresponsal. Antes de hablar acerca de la crónica corresponsal, se nos presentan unas preguntas y dice, ¿recordamos la celebración de alguna fiesta cultural del centro escolar? Escribimos los hechos sucedidos en la celebración en orden cronológico y combinamos la información sobre las actividades de ese día con nuestra opinión. Aquí lo que vamos a hacer o lo que se nos está pidiendo para empezar es que escribamos una crónica. Como tal, yo tengo acá un ejemplo, vean, he escrito una crónica del 15 de septiembre del año pasado y dice de la siguiente manera. En la crónica se titula 15 de septiembre desde nuestros hogares. En el año 2020, a causa de la pandemia por COVID-19, El Salvador suspendió clases presenciales y los estudiantes recibieron clases a distancia. Durante el año 2020, el mundo se vio afectado por la pandemia del COVID-19 y El Salvador no fue la excepción. El 13 de marzo, el 13 de marzo de ese mismo año, el gobierno decretó una cuarentena y con eso se suspendieron muchas actividades, incluidas las académicas. Esta suspensión de actividades se extendió durante todo el año, lo cual nos llevó a celebrar el 15 de septiembre desde nuestros hogares. Ese día no hubo desfiles, no tocaron las bandas escolares, pero sí hubo fervor cívico. Los estudiantes y maestros desde nuestras casas y con los materiales que teníamos hicimos banderas, altares cívicos y cantamos el himno nacional. Ese día vimos con esperanzas hacia el mañana y creímos en la fuerza de nuestro pueblo y nuestro país. Ricardo Aragón. Bien, esto es una crónica y es lo que ustedes deben de hacer, recordando alguna actividad que se ha realizado en la escuela. Yo lo hice con base al 15 de septiembre, ¿verdad? El Día de la Independencia. Si ustedes se fijan, como título de la crónica utilicé una parte del texto, ¿verdad? Utilicé en específico esta parte que está acá en negrita. Esta parte. Eh, es decir, que yo el título de la crónica lo puse después que escribí la crónica como tal. Y dentro del texto busqué una parte que me gustara, que fuera llamativa y que cumpliera, ¿verdad?, que con la descripción de lo que estaba hablando en la crónica, y me gustó esa parte. Entonces esa parte utilicé yo, aunque también pude haber utilizado como nombre de mi crónica cualquier otra frase, por ejemplo, una frase que no tuviera nada que ver con el texto, como celebración del 15 de septiembre en pandemia, que no tenía nada que ver con una que no estaba escrito acá, pero sí que tenía que ver con el texto, ¿verdad? Entonces, estas son maneras de escribir, de escoger el título de nuestra crónica. Y acá vemos, ¿verdad? Tengo esta otra parte que esto es como la entradilla, lo cual vamos a ver más adelante. Pero quiero que ustedes tengan en cuenta esta crónica que yo he escrito porque más adelante nos va a servir para la actividad 5 de la página 145. Y también quiero que la tengan en cuenta para que ustedes puedan escribir también su crónica, ¿verdad? Que es lo que se nos está pidiendo acá en la actividad, en el literal A. Recordamos la celebración de alguna fiesta cultural del centro escolar, escribimos los hechos sucedidos en la celebración en orden cronológico y combinamos la información sobre las actividades de ese día con nuestra opinión. Yo lo hice un poco más general, ¿verdad? No centrado solo en el centro escolar, sino que empecé hablando de todo El Salvador. Fue la celebración del 15 de septiembre a nivel nacional. Si ustedes recuerdan, el año pasado a nivel nacional no hubieron celebraciones como lo han habido otros años, sino de que todos los alumnos, ¿verdad? Lo que hicieron fue hacer banderas, escudos, lo que la imaginación de ellos les diera para celebrar el Día de la Independencia. Y los pegaron, ¿verdad?, en su casa, le tomaron fotos y se los enviaron a sus maestros. En el caso del año pasado, los niños de octavo grado y de tercer grado, que eran los que daba la niña Jessica, recuerdo que le enviaron evidencia bien bonita, ¿verdad? Todos participaron, todos hicieron altares en sus casas
hicieron banderas, escudos, hicieron gallardetes y los pegaron en su casa y adornaron su casa con todo eso y le enviaron las evidencias a ellas de las fotos, ¿verdad? Hubieron algunos que hasta se pusieron el uniforme, ¿verdad? Y se pusieron a la par del altar que habían hecho. Y la verdad fue bien bonito, ¿verdad? Fue una experiencia nueva de cómo celebrar el 15 de septiembre, ¿verdad? Durante esa etapa, ¿verdad? Que vivimos todos, que fue el confinamiento. Bien, entonces eso es lo que ustedes van a hacer. Lo pueden hacer en base al 15 de septiembre, lo pueden hacer en base al Día del Niño, a cualquier celebración que ustedes hayan tenido en el centro escolar, ya sea el año pasado, este año u otro año. Bien, luego nos pregunta, ¿verdad? ¿El texto que escribimos es una crónica, sí o no, y por qué? Sí, es una crónica porque narra de forma cronológica un suceso. Luego nos pide que elaboremos una lista de acontecimientos actuales del país, de la comunidad o del centro educativo de los cuales podamos escribir una crónica. Yo he elaborado una lista a nivel de país y, por ejemplo, tenemos el proceso de vacunación en el país, la circulación del Bitcoin en el país, la pandemia del COVID-19 en el país, que son sucesos de actualidad acerca de los cuales podríamos escribir. Luego tenemos acá, investigamos el significado de la palabra corresponsal y le explicamos. Bien, corresponsal, si ustedes se recuerdan, hemos estado estudiando lo que son los nombres o sustantivos, pues corresponsal es un sustantivo masculino y significa periodista que está destacado en un país extranjero o en determinada zona geográfica e informa habitualmente a su medio de comunicación de las noticias que allí se producen. Recibimos información de nuestro corresponsal en Nueva York. Ese es un ejemplo. Si ustedes han visto alguna vez las noticias, algunas dicen, y nos vamos a conectar con nuestro corresponsal en Miami para que nos dé mayor información. Y sale un periodista allá en Miami, ¿verdad? Entonces esos son corresponsales. Son personas que trabajan para periódicos eh, que están en otros países o en otras partes del país. Por ejemplo, en el canal 19 dice, y nos vamos a conectar con cadena Sol, nuestro corresponsal en el occidente del país. Y así dicen, ¿verdad? Mencionan los nombres de los corresponsales que ellos tienen en otras partes del país. Entonces esos son los corresponsales. Luego dice, elaboramos nuestra propia definición de crónica. Pues bien, acá les he colocado lo que es crónica extraída de un diccionario y dice, crónica es la denominación de un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico. La palabra viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego cronos. Entonces, podemos decir que la crónica es un escrito que narra los hechos de manera cronológica, valga la redundancia. Y yo acá abajo, entre comillas, les he colocado una definición mía, ¿verdad? La cual hice yo. Crónica es una narración que se hace tomando en cuenta el orden en que sucedieron las acciones principales y en la que se pueden dar opiniones sobre lo que se narra. Ricardo Aragón, le puse al final mi nombre porque es algo que yo he creado. Bien, entonces ustedes casi similares lo que van a hacer. Pueden utilizar palabras o partes de lo que yo he escrito y realizar la suya. Y déjenme decirles que crónica es eso, ¿verdad? Es hacer una narración tomando en cuenta las acciones principales y el orden en el cual éstas se dieron. Es decir, que vamos a iniciar desde la primera acción hasta la última acción de nuestra narración, siempre respetando el orden, ¿verdad?, en las cuales éstas se sucedieron. Esa es una crónica. Nosotros ya hemos trabajado lo que son las acciones principales, ya las sabemos identificar, las han trabajado en las 2 semanas anteriores que hemos tenido con los 2 cuentos. Entonces ya una vez tenemos las acciones principales, solo es narrarlas, ¿verdad? Narrarlas con nuestras propias palabras. Y esa es una crónica. Bien, luego dice, desarrollamos las crónicas, aquí nos habla el libro, las crónicas narran un hecho o acontecimiento de actualidad social, cultural, político o deportivo. O sea, todos estos temas son los que van a narrar las crónicas, ya sea social, cultural, político, deportivo o cualquier ámbito que nos importe a nosotros. Ya podría ser desde el ámbito de la iglesia, ¿verdad? Imagínense que usted quiera narrar
algún evento en su iglesia, entonces lo puede hacer a través de una crónica. Es decir, de que las crónicas van a narrar cualquier hecho o situación de la vida de las personas, no únicamente de estos 4 aspectos, ¿verdad? O de estos 4 temas, sino que de toda la vida de las personas, una crónica puede ser narrada. Podemos narrar de manera cronológica o a través de una crónica nuestro día a día. Por ejemplo, el lunes, quiero ver qué día fue este lunes 23 de agosto. Me levanté a las 6 de la mañana, desayuné a las 6:30 y luego me fui a bañar faltando un cuarto a las 7. Entonces nosotros ahí estamos narrando de manera cronológica lo que hemos hecho en el día, ¿verdad? Entonces nosotros podemos a través de una crónica narrar cualquier suceso o acontecimiento de nuestra vida. Bien, vamos a volver al libro, permítanme. Aquí tenemos, ¿verdad? En la actividad 2, la crónica. La crónica pertenece al grupo de los géneros mixtos, es decir, combina la información con la opinión, ya que el autor informa sobre un suceso o un evento tal como se ha desarrollado en el tiempo e intercala con sus valoraciones personales sobre dicho suceso. La crónica suele aparecer firmada por su autor. Si ustedes se fijan, yo al final de la crónica que escribí, la firmé, ¿verdad? Puse ahí mi nombre. Ustedes también van a hacer lo mismo. Cuando ustedes escriban su crónica, la firman, ahí ponen ahí su nombre. No la firma que hacen, no, sino que su nombre. Es el género más adecuado para informar sobre un partido de fútbol, un concierto o cualquier otro acontecimiento en el que resulte significativo el desarrollo cronológico de los hechos. Vean, cuando hablamos del desarrollo cronológico de los hechos, nos referimos a que vamos a respetar el orden en el que sucedieron las acciones de determinado hecho. Dice, luego elaboramos nuestra propia definición de crónica y resolvemos en el cuaderno. Bien, entonces ya vimos, ¿verdad? La definición de crónica extraída del diccionario y una definición de crónica que yo hice y se las he colocado ahí. Ese material que estamos utilizando para esta clase la van a encontrar en su Classroom para que ustedes puedan ir y tomar, ¿verdad? De ahí ideas para resolver la guía, para resolver esta semana, el trabajo de esta semana. Bien, entonces volvamos a la crónica que yo hice. Quiero que veamos acá algo. Vean, acá al final escribí, ese día vimos con esperanzas hacia el mañana y creímos en la fuerza de nuestro pueblo y nuestro país. Esa ya es una opinión mía, ¿verdad? Eso es algo muy propio mío, eso es subjetivo mío. Cuando hablamos de algo subjetivo, estamos hablando de la opinión, del pensar y del sentir de quien lo escribe o de quien habla. Entonces, esta frase es una opinión mía. Entonces ven cómo dentro de la crónica uno puede poner sus opiniones. Caso contrario con el escrito que hicimos la semana pasada, en el cual no pusimos nada de nuestras opiniones, no pusimos si nos gustó, si no nos gustó, si es buena, si es mala. No, únicamente escribimos los hechos tal cual, ¿verdad? Escribimos quién era el autor, si cumplía con características del cuento de terror, pero no escribimos nuestra opinión. No escribimos nuestra opinión. Ahora en la crónica sí podemos escribir nuestra opinión y espero que ustedes escriban también ahí, que dejen entrever si les pareció, si no les gustó la forma en que se celebró o lo que pasó ese día, ¿verdad? Así que espero que ustedes pongan ahí sus opiniones. Y al final pues se firma, ¿verdad? Se firma así con el nombre de uno. Bien, quiero ver, voy a hacer quizás un poco más grande esto porque estoy viendo que no lo ven bien. Pero creo que por ahí sí se mira mejor. Bien. Bueno, prosigamos. Luego dice acá, en la actividad 3, vamos a leer una crónica y se llama Crónica de un desastre nuclear. Bien, yo no se la voy a leer todas, ustedes la van a leer. Espero que la lean, por favor, leanla, es muy importante que la lean. Pero sí les voy a hablar un poco acerca de lo que trata la lectura. Esta lectura habla acerca de la explosión de unos reactores nucleares en la planta de Chernóbil, allá en el año 1986. Chernóbil es una planta nuclear que está en Ucrania, específicamente en la ciudad de Pripyat. Se llama Chernóbil porque antes de que la ciudad de Pripyat existiera,
existía la ciudad de Chernóbil. Entonces la planta a la ciudad que estaba más cerca era la ciudad de Chernóbil. Pero cuando se construyó la planta, como albergaba a tantos trabajadores, entonces se construyó cerca de la planta una segunda ciudad y se le dio el nombre de Pripyat. En esa ciudad vivían todos los trabajadores de la planta junto con sus familias, además de bomberos, policías, enfermeras, médicos, o sea, gente que trabajaba en otras instituciones que se habían creado para la ciudad de Pripyat. Entonces esa ciudad era bastante grande, digamos así. Entonces en esa ciudad, en ese año, sucedió de que unos reactores nucleares explotaron. Y a raíz de que explotaron, entonces empezaron a liberar radiación a la atmósfera. La radiación liberada fue tan grande que incluso llegó al continente americano, no en grandes cantidades como para causar el daño que causó en Ucrania y en otros países cercanos a ellos, pero sí llegó a América. Ahora, para que ustedes comprendan un poco más acerca de lo que sucedió exactamente en esa explosión o en esa catástrofe, les he preparado un video, el cual vamos a ver en este momento. No es muy largo, pero sí está bastante resumido. Es de un youtuber que se llama Alex Tienda. Él fue, quiero ver, no, si no recuerdo mal, creo que fue el año pasado a visitar esta ciudad de Pripyat, y hizo este documental acerca de Chernóbil. Entonces él nos habla un poco acerca de la historia de lo que sucedió acá. Más impresionantes que puedes visitar en el mundo. Empecemos con la historia del accidente de Chernóbil, pero no la contaremos iniciando en los años 80 como la mayoría te la ha contado, para que realmente entiendas qué es una planta nuclear, que existían en la época y qué provocó el mayor desastre radioactivo en la historia. Vamos a remontarnos al año de 1922, cuando se fundó la Unión Soviética. Y esto de la Unión Soviética ya lo hemos hablado en otros videos, como el de Área 51 o el de la mansión del expresidente corrupto, así que no entraremos mucho en detalles, pero basta con que sepas que la Unión Soviética era un grupo de repúblicas socialistas gobernadas por un solo partido centralizado en Moscú, y desde ahí los gobernantes decidían todo lo que sucedía en estas repúblicas, incluidas Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Esto nos ayuda a comprender un elemento muy importante de la historia de Chernóbil, ya que durante los años 60 y 70 se construyeron decenas de plantas nucleares por todo el mundo, y la Unión Soviética no fue la excepción, construyendo plantas nucleares en varios de sus territorios. Una de ellas fue la planta nuclear de Chernóbil, al norte de Ucrania, que, como dato curioso, no está ubicada en la ciudad de Chernóbil, sino en Pripyat, una ciudad comunista que fue construida junto con la planta nuclear para darle hogar a 50,000 personas que en su mayoría eran trabajadores de la planta. Pero las oficinas administrativas de la planta nuclear estaban en la ciudad de Chernóbil, a unos 15 kilómetros, y por eso la planta nuclear lleva el nombre de Chernóbil y no Pripyat. ¿Pero qué es una planta nuclear y por qué se construyeron tantas entre los años 60 y 70? Seguramente lo asocias con bomba nuclear o energía nuclear, y en cualquiera de los dos casos tienes razón. Verás, durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos desarrollaron por primera vez una clase de bomba súper explosiva que genera su poder por medio de una reacción nuclear llamada fisión. Y para lograr esto, se utiliza como material o combustible un elemento llamado uranio, pero no es cualquier uranio, sino una variación o isótopo del uranio llamado uranio-235, que como principal característica, sus átomos cuentan con un núcleo muy denso y pesado que, al ser golpeado por un neutrón externo, nuestro primer átomo se divide en dos átomos, y esta reacción genera energía, pero también desprende otros neutrones que golpean a otros átomos, y entonces genera más energía y una reacción en cadena. Bajo este principio físico-químico, una pequeña cantidad del material uranio-235 puede producir una cantidad impresionante de energía si permitimos que los átomos se sigan dividiendo, como sucede en una bomba atómica, sin contrarrestar esa energía. Pero ¿qué pasa si en lugar de usarla para una bomba, esa energía la capturamos de alguna manera, por ejemplo con agua, que al recibir el calor producido por la fisión de átomos, se calienta tanto que se evapora, y ese vapor lo mandamos por unos ductos a toda velocidad para hacer girar unas turbinas conectadas a un generador eléctrico, y ¡voilá! Usando el mismo principio y material que una bomba nuclear, ahora tenemos una planta nuclear para generar energía eléctrica. Pero hay una diferencia muy importante entre una bomba nuclear y una planta nuclear.
La bomba nuclear solo buscará multiplicar su energía para producir el mayor daño posible, mientras que la planta nuclear cuenta con un mecanismo de enfriamiento que contrarresta la energía creada por la fisión de los átomos en el uranio para mantener un nivel estable y controlado de la temperatura y energía en todo momento. Esto se logra utilizando barras de grafito intercaladas entre las barras de combustible de uranio y agua. Las barras de grafito sirven como un moderador de neutrones, ya que absorben mucha de la energía que producen los neutrones alocados del uranio, algo así como un costal de box que amortigua los puños de un boxeador, que en este caso serían los neutrones. Y el agua, que además de mantener la temperatura controlada, mantiene la radiación del uranio encerrada en el reactor, ya que el agua es mal conductor de radioactividad y por lo tanto la encierra. Pero es importante estar cambiando esta agua dentro del reactor por medio de unas bombas de agua, porque la temperatura de las barras de combustible de uranio es tan elevada que si no estuviera fluyendo agua nueva al reactor, esta se evaporaría inmediatamente y al no tener agua para frenar la energía del combustible, el reactor se calentaría tanto que explotaría como una bomba atómica. Y aunque esta forma de generar energía se descubrió en los años 30 para la bomba atómica, fue hasta los 60s y 70s que se construyeron decenas de plantas nucleares por todo el mundo para producir energía eléctrica. Y hoy en día, al escuchar planta nuclear o radioactividad, la mayoría de las personas se asusta y piensa en algo peligroso. Pero en los años 70, la energía nuclear era vista como algo maravilloso y muy eficiente para el futuro de la humanidad, hasta que sucedió Chernóbil. Hi there, my name's Chris Americos, and I've been teaching English for the last 11 years. Era la primavera de 1986. La Unión Soviética se encontraba en plena Guerra Fría contra Estados Unidos y temían que un ataque a cualquiera de sus plantas nucleares provocara un apagón de energía eléctrica que afectara directa y fuertemente a otras fábricas, ciudades y economía, además del riesgo de que al apagar el reactor se sobrecalentara y explotara. Por lo tanto, comenzaron a realizar simulacros de seguridad en los que simulaban una interrupción de energía en el reactor para probar la efectividad de un sistema de emergencia que reactivara la operación del reactor. El 25 de abril de 1986 era el día en que realizarían la prueba en la planta de Chernóbil, originalmente programada para la tarde del 25 de abril, pero los directores de las fábricas que obtenían energía proveniente de Chernóbil le pidieron al director de Chernóbil que hicieran las pruebas hasta en la noche para no interrumpirle sus operaciones del día. Debido a esto, la prueba del reactor se pospuso para la madrugada siguiente, pero la potencia del reactor ya había sido disminuida hasta la potencia mínima requerida para la prueba y así se mantuvo durante el resto del día. Esta fue la primera de una serie de malas decisiones porque al disminuir la potencia del reactor y dejarlo así durante tantas horas, permitieron que la temperatura disminuyera hasta el punto en el que para echar a andar el sistema de emergencia, la potencia disponible ya no sería suficiente. El 26 de abril a la 1:20 de la madrugada, mientras todos en la ciudad de Pripyat dormían, en la sala de control del reactor número 4 de Chernóbil se llevaba a cabo una prueba que a capricho de un jefe de ingenieros y supervisor de la prueba llamado Anatoly Dyatlov, se realizaron cambios de potencia absurdos y procedimientos fuera de los parámetros de seguridad que llevaron al reactor número 4 hasta sus límites operativos y finalmente, a la 1:23 de la mañana con 40 segundos, en un intento desesperado de los ingenieros realizando la prueba por salvar la situación, oprimieron un botón llamado AZ5 que funciona como un interruptor para introducir todas las barras de control al reactor y con esto frenar la reacción en cadena de los neutrones en los átomos. Pero el problema es que estas barras de control tenían grafito en la punta y al hacer contacto con el agua, inmediatamente sobrecalentó el sistema. Se fracturaron las barras de combustible, el agua hirvió como en una olla express y todo explotó con una fuerza tan impresionante que voló por completo el techo del edificio, dejando expuesto todo el combustible y la radioactividad, emanando en una gran nube destructiva que a partir de ese momento comenzaría a contaminar no solo a una zona de la región norte de Ucrania, sino a una gran parte del continente europeo. Estamos ahora ya en Pripyat, la ciudad que fue construida. Bien, entonces vimos el video, ¿verdad? Espero que hayan puesto atención. Si ustedes se fijan, después de que él termina de explicar cómo funciona una central de energía nuclear, él empieza a narrar los hechos de cómo es que se dio cómo es que se dio la tragedia o el desastre nuclear de la planta, por qué es que esta explotó. Entonces, justo cuando él empieza a narrar eso, él lo está haciendo a través de una crónica
porque está narrando de manera cronológica los hechos que sucedieron y por qué sucedieron los hechos. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo también de crónica. Bien, una vez hemos leído, ¿verdad? Una vez que ustedes han leído esto y han entendido un poco acerca de la historia de la planta de Chernóbil, nos pide, ¿verdad? Aquí nos dice que investiguemos, que investiguemos algunas palabras o más bien nos da un vocabulario para que nosotros lo entendamos y nos habla de Politburó. Esto significa la burocracia política o buró político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Luego tenemos otra palabra que es radionuclidos, que es la forma inestable de un elemento que libera radiación a medida que se descompone y se vuelve más estable. Luego tenemos a lo que ellos llamaban fuel o combustible, que es el líquido constituido por una mezcla de hidrocarburos que se obtiene por destilación fraccionada del petróleo natural y se emplea como combustible especialmente en centrales eléctricas. Luego tenemos lo que se llama esta palabra que es SI, que es una abreviación, y que es la abreviación de curio, que es la unidad con la que se mide la desintegración radioactiva y se define como la cantidad de sustancia radioactiva que presenta una velocidad de desintegración. Es decir, que cuando hablamos de curios como unidad de medida, es la unidad de medida para medir la radioactividad de algunos elementos o la radioactividad presente en el medio ambiente. Luego tenemos acá que las crónicas narran un hecho o acontecimiento de actualidad o un acontecimiento importante, ya sea social, cultural, político, deportivo o de cualquier ámbito que desarrollen los seres humanos. Luego se nos presentan unas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el suceso que se narra en la crónica anterior? Entonces, pasemos acá a las preguntas. Veamos el significado. Acá estamos. ¿Cuál es el suceso que se narra en la crónica anterior? Pues el suceso que se narra es el desastre nuclear ocurrido en la ciudad de Pripyat, en Ucrania, conocido como el accidente de Chernóbil. B. Identificamos la descripción como recurso discursivo en el texto y extraemos un ejemplo. Aquí lo que nos pide, ¿verdad?, es que identifiquemos en la descripción, que identifiquemos dentro de la crónica alguna descripción que está haciendo el autor de la crónica y que extraigamos ese ejemplo. Acá se los he extraído yo. Este es el sarcófago, una estructura titánica de metal que con sus 30.000 toneladas de acero y hormigón pretende sepultar los residuos del reactor. Este está en el párrafo 9. Volvamos a la lectura del libro, veamos. Entonces acá lo tenemos, ¿ven? Acá está el párrafo 9. Este es el párrafo 9 y aquí lo tenemos. Se los voy a marcar para que ustedes lo puedan ver mejor. Acá está. El sarcófago es una estructura titánica de metal. Se lo voy a marcar desde acá. Es esta parte de acá. Entonces en esa parte encontramos una descripción, ¿verdad? El autor está haciendo una descripción del sarcófago, que es como se le llamó a la estructura con la cual se sepultó, ¿verdad? O se encerró la planta o parte de la planta donde estaban los reactores nucleares y desde donde emanaba toda la radioactividad. Luego dice acá los organizadores de la información. Bien, entonces hasta acá terminamos con esas preguntas y ahora pasamos a un nuevo tema que se llama los organizadores de la información. Antes de pasar a los organizadores de la información, quiero saber si les queda claro lo que es una crónica, cómo se escribe, o tienen dudas acerca aún de la crónica. No. No, está todo claro, bien, muy bien. Entonces pasamos a un nuevo tema y son los organizadores de la información. Los organizadores de la información son organizadores visuales en los cuales podemos, valga la redundancia, organizar ideas o información. Bien, aquí tenemos un organizador que se nos presenta y es el de cadena de secuencia. La cadena de secuencia es un organizador gráfico muy útil que nos sirve para representar cualquier serie de eventos que ocurren en orden cronológico o bien para representar las fases de un proceso. Entonces, pasemos acá.
Yo acá les tengo un ejemplo de organizador gráfico. Vean, este es un organizador gráfico del desastre de Chernóbil. Acá he colocado de manera cronológica, ¿verdad? Los eventos que se van dando. Y también les tengo otro ejemplo de organizador gráfico que es cómo crear un blog. Recordemos que es una manera de organizar, ¿verdad? Los pasos o los sucesos que se van dando. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Como primer punto, pues se va a Google, se registra uno en Google, se inicia sesión, luego se va a ir a crear blog, se ingresan datos y ya está todo listo. Entonces esa es una manera visual de cómo organizar los pasos para cómo crear un blog. Entonces, estas son las cadenas de secuencias y se organizan de esta manera. Yo lo tengo organizada de esta. Aquí me faltan más, ¿verdad? Más elementos. Entonces, al ir agregando elementos, se hace esta curva así, vean, esta curva así, y se empiezan a escribir los demás elementos acá abajo. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto de la cadena de secuencias? Porque recordemos que la crónica, o para escribir una crónica, tenemos que tener presentes el orden en el cual suceden las acciones o el orden en el cual suceden los hechos y debemos respetar ese orden. Entonces, por eso es muy importante saber usar la cadena de secuencias, porque nos va a ayudar a organizar, ¿verdad? Esas acciones en orden. Bien, las crónicas presentan los hechos de forma cronológica, es decir, en orden, e incluyen elementos descriptivos u opiniones del autor. Acabamos de ver un ejemplo de descripción, ¿verdad? Dentro de la lectura de Chernóbil, y también vimos cómo hay opiniones. En el ejemplo que yo les puse, les mostré al final donde yo había colocado una opinión mía o una idea mía. Bien, luego se nos pide, ¿verdad?, trabajar en el cuaderno lo siguiente. Identificamos en el texto los datos que se presentan en orden cronológico y en el literal B se nos pide utilizar una cadena de secuencias para ordenarlo, ¿verdad? Una cadena de secuencias como esta, vean. Inicia acá y luego se traslada hasta acá. Luego sigue el mismo orden y luego, ¿verdad?, continúa acá abajo y sigue el mismo orden. Y si hubiera más información, si fuera necesario agregar más información, pues es lo mismo, ¿verdad? Se atrasa una raya hasta acá y se continúa acá. Y aquí se nos presenta otro ejemplo de este organizador de cadena. Entonces, vamos a ver la resolución de estos dos literales, ¿verdad? Entonces dice acá, identificamos en el texto los datos que se presentan en orden cronológico. Yo los ordené en orden cronológico de cómo se presentaban en el texto, los extraje y aquí tenemos el primero, ¿verdad? El primero es que a la 1:24 del 26 de abril de 1986 hay dos explosiones en el reactor número 4 de la central nuclear de Ucrania. Luego, ¿verdad? Luego dice aquí que el 25 de abril se realiza una prueba programada por el Poliburo. Veamos, entonces creo que aquí me equivoqué yo, perdón, es mea culpa. Esta que está acá tendría que ir acá. Entonces la voy a cambiar. Y esta pasaría a ser la número 2. Luego esta la vamos a quitar. Bien, vean. Estas son cosas que se pueden dar, a cualquiera le pueden pasar y lo importante es revisar el trabajo y organizarlo de manera cronológica. Entonces, por eso es muy importante identificar las acciones principales. Entonces, tenemos acá el 25 de abril como primer hecho, se realiza una prueba programada por el Poliburo. Luego, a la 1:24 del 26 de abril, se suceden dos explosiones en el reactor número 4 de la central nuclear de Ucrania. Luego, el 26 de abril a las 1:23, una serie de explosiones destruyen el reactor en el edificio 4 del bloque energético. Esta parte bien la podríamos omitir porque ya está aquí, ¿verdad? Entonces, sí, voy a omitir esta. ¿Ven? Y nos iría quedando de la siguiente manera, ¿ven? El 25 de abril se realiza una prueba programada. Luego, el 26 de abril a las 1:23, una serie de explosiones destruyen los reactores. Luego, como número 3, nos quedaría que el 26 de abril, o sea, ese mismo día, se registran niveles elevados de radiación en Polonia, Alemania, Austria y Rumania. Vean, el mismo día
ya en partes de Europa ya se están registrando niveles de radiación. Luego aquí aparece que el 30 de abril se registra el nivel de radiación en Suiza y en el norte de Italia, y luego el 1 y 2 de mayo en Francia, Bélgica, Países Bajos, el 3 de mayo en Israel, Kuwait, Turquía, el 4 de mayo en China, el 5 en la India, el 6 de mayo en Estados Unidos y Canadá. Y por último, se registra que en el 2016 se coloca sobre el sarcófago, sobre el primer sarcófago, se coloca una nueva estructura de metal, ¿verdad? De 30.000 toneladas de acero y hormigón, con lo cual se pretende sepultar ya los residuos del reactor, ¿verdad? Entonces, aquí están ordenados en orden cronológico. Luego, se nos pide en el literal B utilizar una cadena de secuencia para ordenarlo. Entonces, yo aquí empecé, vean, desastre de Chernóbil, y empecé a colocar aquí en orden cronológico, ¿verdad? Lo vamos a colocar aquí. El 1 iría acá en esta parte, luego el 2 iría acá, el 3 iría acá, y luego bajamos al siguiente nivel, ¿verdad? Bajamos acá al siguiente nivel y vamos colocando. Entonces acá como están ordenados acá de manera cronológica. Luego que realicemos esa actividad, se nos presenta otra actividad, la cual dice: la crónica corresponsal, por ser un género periodístico, también posee una estructura de texto informativo. Acá se nos pide que leamos cada parte de la estructura y que extraigamos la información de la crónica que leímos, ¿verdad? ¿De cuál crónica? De esta crónica de Chernóbil, o de esta crónica que se titula Crónica de un desastre nuclear. Entonces, de esta crónica que está acá en el libro, vamos a extraer las partes que se nos pide acá, como es el título, el subtítulo, la entradilla y el desarrollo y también el cierre. Entonces vamos a ver, también se los he desarrollado yo acá. Entonces, como título tenemos Crónica de un desastre nuclear, que está acá, vean, es esta de acá, Crónica de un desastre nuclear. Luego tenemos el subtítulo, lo cual amplía la información del título, y es esta parte que tenemos acá. Vean, esta parte que tenemos acá es la parte del subtítulo. Luego tenemos la entradilla OLED, ¿verdad? Que puede responder a las 5 preguntas: qué, quién, dónde, cuándo y por qué. No va a responder a todas las preguntas, recordemos eso. Puede responder a 1, a 2, a 3, a 4 o inclusive a las 5, pero no necesariamente va a responder a todas las preguntas. Entonces acá tenemos la entradilla OLED, que las he colocado acá. Luego el desarrollo, los elementos que deben estar enlazados en orden cronológico, y el texto debe ser veraz. Cuando hablamos de veraz es que no vamos a decir mentiras, sino que vamos a decir la verdad dentro de una crónica. Entonces acá está el texto, el cual está enlazado en orden cronológico. Empieza el 26 de abril de 1986, y aquí es donde él empieza a narrar, ¿verdad?, todos los sucesos que pasaron en ese desastre. Luego tenemos el cierre. En el cierre no hay un razonamiento final, la crónica concluye con el último suceso que antecede. Vean, aunque acá dice de que no hay un razonamiento final, realmente eso no se da. Pueda que algunos autores lo cierren de esa manera, ¿verdad? Cierren con el último suceso que se dio. Pero muchos autores, y esto va a depender de la forma de escribir de cada autor, es decir, de su propio estilo, del estilo de cada autor, va a depender del estilo de cada autor, porque muchos pueden cerrar la crónica con alguna opinión, con alguna frase o con algún punto de vista de ellos. Por ejemplo, la crónica que nos presenta el libro, vean, la crónica que nos presenta el libro, si cerrara con esa característica de cierre, entonces cerraría aquí, vean, cerraría justamente aquí. En noviembre de 2016 se colocó sobre el sarcófago una estructura titánica de metal, ahí cerraría. Pero el autor sigue escribiendo, ¿verdad? Y dice, miren, acá cierra él con un pensamiento. A pesar de lo que implican a una escala global las repercusiones ecológicas de lo sucedido en 1986 en Chernóbil y de la inevitabilidad de sus consecuencias para nuestro futuro como especie, poco sabemos hoy de las particularidades del hecho. Entonces, él, ¿verdad?, él cierra con esa conclusión, lo cual es una opinión muy, muy propia de él, de que cierran con
con pocas, ¿verdad? Con pocas particularidades del hecho, es decir, con poca información del hecho. Pero si ustedes le preguntan a alguien de Rusia que piense de que los rusos dieron toda la información necesaria, pues él va a decir lo contrario, no va a decir. Lo que sucedió en Chernóbil, se dieron todas las declaraciones necesarias y no se ocultó nada. Recuerden de que siempre hay diferentes opiniones en el mundo, entonces cuando él dice acá que se cierra con pocas particularidades del hecho, en realidad es una opinión muy de él y de las personas que estén de acuerdo con esa opinión, pero pueden haber otras personas que no están de acuerdo. Entonces, por eso esas ya son opiniones porque son propias de cada autor. Entonces, si ustedes ven acá, él cierra, ¿verdad? Con una opinión muy propia de él, no cierra con esto, ¿verdad? Hasta donde llega el hecho, no, sino que él continúa, se extiende un poco más y cierra con algunas opiniones de él. Entonces, esta parte de cierre, ¿verdad? Que no hay un razonamiento final, que la crónica concluye con el último suceso que acontece, eso realmente va a depender del estilo de cada autor. Ustedes son libres de terminar su crónica de esta manera, sin un razonamiento final, o pueden dar un razonamiento, o incluir ahí en la parte final de cierre, incluir ya sus opiniones, como lo hice yo en la crónica. Entonces, no hay que cerrarnos, ¿verdad? En cuanto a la estructura. Miren, en cuanto a la estructura también, ¿verdad? No hay que ser tan cerrados. La crónica puede o no puede tener subtítulos. La verdad que eso también va a depender de cada autor. Pero lo que sí siempre va a tener, lo que no le puede faltar a una crónica, va a ser su título, el desarrollo, ¿verdad? De los elementos. Incluso la entradilla o LED podría o no podría tener. De un solo podría un autor irse directamente al desarrollo de los elementos en orden cronológico, no necesariamente va a escribir una entradilla, sino que lo esencial, ¿verdad? Entre la crónica siempre va a ser el título, el desarrollo de los elementos y el cierre. Entonces, eso siempre sí va a ser de ley, eso siempre es lo esencial. Ya aspectos como subtítulo, entradilla, eso ya es parte del estilo de cada autor. Y también el cierre, si alguien quiere dar su razonamiento o no quiere dar su razonamiento, ya es parte del estilo de cada autor. Bien, luego que hacemos esto, luego que hagamos esta actividad, se nos pide acá que identifiquemos dentro del fragmento algunos textos que evidencien la subjetividad del periodista y que expliquemos por qué, y que eso lo hagamos a través de un cuadro. Vean, por favor, cuando acá dice que lo hagan a través de un cuadro, háganlo a través de un cuadro. Por favor, hagan este cuadro. Vean, nada cuesta agarrar una regla y hacer este cuadro. ¿Por qué? Porque un cuadro, porque se ordena la información de manera más ordenada, perdón, ¿verdad? Con la redundancia ahí, pero sí, la información está ordenada y no se presenta así de manera desordenada. No, trabajar con cuadros es muy importante y ustedes ya deben de ir aprendiendo a trabajar con ellos. Entonces, por favor, cuando se les pida, ¿verdad?, que trabajen con cuadros, trabajen con los cuadros. Entonces, veamos cómo vamos a desarrollar esto, ¿verdad? Nosotros vamos a identificar dentro del texto cronológico de Chernóbil, vamos a identificar fragmentos en los cuales se evidencia la subjetividad del periodista y vamos a explicar por qué. Cuando hablamos de subjetividad, recordemos que estamos hablando de las ideas, de los pensamientos que aporta el autor. Entonces yo he identificado algunos acá y vean, en el momento de una tragedia, el instinto es recordar, detenerse durante un momento y recapitular en sentido inverso. Ahora aquí va la explicación, ¿por qué es subjetivo? Porque el autor de la crónica opina que durante una tragedia lo que se hace por instinto es recordar. Ahora, eso es la opinión de él, porque imagínese, usted dentro de una tragedia, usted le pasa una tragedia, algo grave, yo no sé si usted se va a poner a pensar en ese momento, bueno, ¿y por qué pasó esto? O usted únicamente se va a quedar en shock ahí en blanco, ¿verdad? Hay muchas personas que se quedan en blanco. Incluso otros hasta se desmayan, entonces eso es muy subjetivo del autor, no todas las personas en un momento de tragedia se ponen a recordar. Ahora, otro fragmento que yo he identificado que es algo subjetivo del autor es el siguiente, como si saber los detalles exactos que llevaron a ese parteaguas ayudara de alguna manera a revertirlo. Parteaguas es una frase para decir problema.
Entonces, acaba la explicación. El autor opina que saber los detalles de una tragedia ayuda a revertirlo o a detenerlo. Y eso es una opinión, ¿verdad? Muy propia del autor. Luego se nos pide acá, ¿verdad? La actividad 5, paso 1, buscar una crónica en periódicos, revistas, libros o medios digitales y seleccionar un tema de nuestro interés. Aquí es donde yo les dije que íbamos a utilizar la crónica que yo escribí. Aquí ya no va a ser necesario que usted vaya a buscar una crónica en periódicos, en revistas, en libros o en medios digitales. No, usted ya tiene la crónica con la que va a trabajar. Vamos a trabajar con esta crónica, vea. Vamos a trabajar con esta crónica que yo escribí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esa crónica? Bien, pues con esa crónica lo que vamos a hacer es explicar cuál es el suceso que se narra. Usted va a explicar cuál es el suceso que yo estoy narrando dentro de esa crónica. Luego, el paso 3 es identificar las descripciones presentes en el texto. Usted va a identificar descripciones que yo haya hecho en el texto. Si usted no identificó una descripción en el texto, pues ahí pone, ¿verdad? El autor no utilizó descripciones. Ahora, paso 4, identificamos los elementos subjetivos del autor. Elaboramos un cuadro como este, vea, un cuadro como este, donde usted va a exponer el fragmento textual tal cual y va a dar la explicación de por qué usted opina que es algo subjetivo. Entonces, ahí usted va a identificar los elementos subjetivos que yo he puesto ahí en la crónica. Paso 5, elabora una cadena de secuencias con los hechos presentados, ¿verdad? Volvemos y elaboramos una cadena nuevamente, ¿verdad? Recordemos cuáles son las cadenas, son estas, vean, esta estructura es la que tiene que llevar. Luego, en el paso 6, identificamos la estructura. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es esto, vean, es esto que está acá. Esta es la estructura, el título, el subrayado LED, el desarrollo de los elementos y el cierre. Vamos a identificar, ¿verdad?, dónde están presentes esos elementos. Si de repente la crónica que yo escribí no tiene subtítulo o no tiene entradilla, pues usted ahí le pone, el autor no utilizó subtítulo o el autor no utilizó entradilla. Luego dice acá, paso 7, socializamos nuestro trabajo con los demás equipos en la clase. Bien, esto no se hace, el paso 7 no se hace. Recuerden que nosotros estamos trabajando desde casa, así que no se hace. Luego dice, actividad en casa, compartimos con nuestros familiares la crónica que leímos y juntos respondemos. ¿Cuáles son las consecuencias del uso de la radiación? ¿Cuáles son las consecuencias medioambientales, sociales, económicas y humanas? Y usted va a explicar ahí, ¿verdad?